¿Quieres saber sobre el efecto Pigmalión? Quédate conmigo, te lo contaré aquí en un video cortito y conciso. En los años 60, un par de psicólogos, Rosenthal y Jacobson, quisieron hacer un experimento donde a unos profesores les dicen, mire, les vamos a tener unos estudiantes que les hicimos un coeficiente intelectual y estos muchachos tienen un coeficiente muy superior al del promedio y pues sabemos que son muy especiales, se los queremos recomendar a ustedes y seguramente al final del curso pues estos estudiantes van a tener un desempeño mayor que todos y se los dejaron así pues como a estos profesores con todas las indicaciones y recomendaciones del caso. ¿Qué había detrás del experimento? Que estos estudiantes tenían un coeficiente intelectual normal, o sea, era falso lo de que fuera un coeficiente superior, pero lo que querían mirar estos psicólogos era ver qué pasaba dando esta información de que tenían un coeficiente superior. Los estudiantes no sabían pues que estaban catalogados como que fueran superiores, solo lo sabían los profesores. Al final del curso, unos meses después, encontraron que efectivamente estos estudiantes tuvieron unos resultados superiores a los de todos los otros estudiantes que no habían sido resaltados como si tuvieran un coeficiente superior. ¿Qué querían demostrar este par de psicólogos con este estudio que después se ha replicado de mil maneras? Pues que cuando tenemos una expectativa positiva podemos estar como más atentos. En este caso los profesores podían estar como dando unas explicaciones que empujaran más a los estudiantes, como validándolos mucho más, teniéndoles como creyendo mucho más en ellos. Si eso pasa de un tercero hacia uno, pues imagínense cuando es uno el que se habla. ¿Qué pasa si uno dice, ay, yo soy un bruto, un tonto, un incapaz, no aprendo nada, no lo voy a lograr, soy feo, soy inútil? Bueno, uno a veces se dice una cantidad de descalificativos que lo único que hacen es que uno se autoconvenza de esa parte negativa. Entonces la idea no es que uno solo se diga pues que es perfecto, pero sí que uno haga una mirada mucho más objetiva que le permita a uno empoderarse, validarse y tener herramientas para que uno se sienta que va a poder ser capaz. Este es el primer pasito para emprender cualquier aprendizaje, cualquier actividad, cualquier proyecto. Y es creer que uno puede, que uno tiene las habilidades, que uno es como poderse ver logrando eso que uno se está proponiendo. Porque si de entrada uno dice, no, es que yo no la voy a lograr, no, pues es que ahí sí ya no hay por dónde, ¿cierto? Bueno, espero que esta información te sea útil para que revises muy bien la forma en que te hables, para que te sigas hablando de una manera objetiva. La recomendación que siempre se hace es hablarse a uno mismo como le hablaría uno al mejor amigo, que uno ni lo ensalza todo el tiempo, pero tampoco lo está insultando ni lo está por debajeando, sino que uno busca decirle las cosas de una manera amorosa, honesta, pero que le ayude a crecer. Entonces, hablarse a sí mismo como le hablaría uno a un amigo es una muy buena recomendación que te puede quedar para este día. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Espero que tengas un lindo día en armonía y que te suscribas a mi canal.